Vamos, vamos a empezar hoy a ver el tema de derecho privado, que como les dije este es el subeje 1, después van a ver con otros profes otros ejes. Lo que vamos a ver hoy son los derechos personalísimos, las personas por nacer, la ausencia de la persona y los atributos de las personas. Bueno, los derechos personalísimos o derechos de la personalidad constituyen una categoría de derechos subjetivos que son esenciales, que pertenecen a la persona por la sola condición de ser persona, por su sola condición humana. Se los ha definido como los derechos subjetivos privados, innatos, vitalicios, que tienen por objeto manifestaciones interiores de la persona y que por ser inherentes, extrapatrimoniales y necesarios, no pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical. Fíjense que en esta definición ya estamos viendo un montón de características. Esas características, esos caracteres, son inherentes, extrapatrimoniales, necesarios, innatos, vitalicios. ¿Qué significa que sean originarios? Significa que son innatos, que se producen independientemente de la actividad del titular de ese derecho, dirigida o encaminada a querer adquirirlos. O sea, no necesitan que concurra ningún medio legal de adquisición. Directamente por el hecho de ser persona, uno los adquiere. Derechos personalísimos como la vida, como la integridad física, como la imagen, como la libertad, bueno, van a ver que hay un montón, pero esos son derechos personalísimos. Son absolutos porque se atribuyen al sujeto un poder que puede ser hecho valer frente a terceros. ¿Qué significa esto? Que son oponibles a terceros, o sea, erga omnes. Son indisponibles porque una persona no puede renunciar a ellos y no los puede tampoco transferir. Y además son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Que acompañan a la persona durante toda su vida, ¿sí? Desde la concepción hasta la muerte. Y no tienen ningún tipo de contenido patrimonial. Ahora vamos a ver la persona por nacer. El artículo 63 del Código Civil anterior, el viejo, determinaba que eran personas por nacer las que no habían nacido todavía y que estaban concebidas en el seno materno. Fíjense que es una definición negativa. ¿Por qué? Porque dice que son las personas que no nacieron todavía, no nos está diciendo nada. El artículo 19 del nuevo código dice que la existencia de la persona comienza con la concepción. La concepción entonces nos va a determinar a nosotros el momento a partir del cual se es persona, o sea, a partir del cual una persona tiene personalidad jurídica, adquiere derechos y adquiere protección legal como centro, digamos, o sea, la persona como centro de imputación de efectos jurídicos, tanto en el ámbito civil como en otros. Tiene derechos y tiene deberes. De esta manera, diciendo que la existencia de la persona comienza con la concepción, nos está diciendo que hay persona durante todo el proceso de gestación, o sea, desde el inicio de la concepción hasta el nacimiento, y después, ya una vez nacida esa persona, va a haber una persona física hasta la muerte. Y es necesario acá hacer mención a las técnicas de reproducción humana asistida. El código no aclara acá qué se entiende por concepción cuando esa concepción se da por técnicas de reproducción humana asistida, pero si tenemos en cuenta la ley 26.862, que es la ley de acceso integral a los procedimientos y de las técnicas médico-asistenciales para poder reproducir de esta manera, y si tenemos en cuenta también
lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, podemos entender que la concepción en estos casos es sinónimo de anidación. Vamos a ver un poco más en profundidad este tema. Después, cuando terminemos la clase, les voy a dejar un link de un fallo que les voy a comentar ahora, que es el fallo Artavia, Murillo y otros con Costa Rica. Es un fallo de la Corte Internacional. Este caso empieza de esta, les hago un breve resumen. En 1997, el Poder Ejecutivo de Costa Rica regula la práctica de la fecundación in vitro. En el año 2000, el Estado, el Poder Ejecutivo de Costa Rica, declara inconstitucional este decreto, considerando que los embriones in vitro tenían derecho a la vida. Entonces decían que esto de hacer la fecundación in vitro generaba que había mucha pérdida de embriones, por lo tanto, esa pérdida de embriones era incompatible con el derecho a la vida. Es un tema muy interesante este para estudiar en profundidad. Entonces, el resultado de esta decisión del Poder Ejecutivo, mediante este decreto, hizo que se prohíba directamente en Costa Rica la práctica de la fecundación in vitro. En el 2001, un grupo de personas se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear esta situación de la prohibición del Estado para acceder a esta técnica, y lo que hace la Comisión es recomendar al Estado que adopte determinadas justamente recomendaciones. El Estado no adoptó ninguna recomendación, entonces el caso llega directamente a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y en el 2012 la Corte decide condenar a Costa Rica. Dijo que prohibir la fertilización in vitro violaba el derecho a la privacidad, a la libertad, a la integridad personal, a la no discriminación, todos estos derechos personalísimos. Y acá viene lo importante, que interpreta lo que les dije hace un ratito, que el término concepción es sinónimo de anidación. ¿Y qué significa anidación? La anidación es la implantación del óvulo fecundado en el útero. Entonces, lo que entiende es que el embrión, si no se implanta en el cuerpo, las posibilidades de que subsista son nulas, porque no recibe ni los nutrientes necesarios, porque no está en un ambiente adecuado. Entonces, no va a haber embarazo mientras no haya anidación. Entonces, la persona, en los casos de técnicas de reproducción humana asistida, también empieza a existir desde la concepción. ¿Y cuándo es esta concepción? Bueno, al momento de la anidación. Ahora vamos a ver el tema de este tema aplicado al caso práctico. Este caso práctico lo vamos a ir viendo durante toda la clase, el mismo caso práctico. Así que presten atención y tomen notas si quieren de algunas cuestiones que a ustedes les parezcan importantes. Marta, de 40 años de edad, tiene una relación de pareja con Franco y viven en Santa Fe. Luego de años intentando quedar embarazada, Franco le propone acudir a un centro médico especializado en reproducción asistida. Después de análisis, de estudios médicos, de tratamientos, con las técnicas de reproducción humana asistida pudieron lograrlo. Y decidieron dejar embriones vitrificados por si en el futuro desean tener más descendencia. Ahora les pregunto, y me pueden responder si quieren por el chat, si estos embriones son considerados personas. Yo los voy leyendo. Bien, Esteban, perfecto. Igualmente, que no sean consideradas personas no significa que no tengan que tener una protección legal. Hay protección legal en una ley especial, es lo que se establece. Pero, bueno, perfecto. Todos muy bien, excelente.
Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver el nacimiento con vida, o sea, ya vimos la concepción, ahora vamos a ver cuando la persona nace. El artículo 21 del Código Civil y Comercial establece que los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Fíjense que el mismo código nos dice concebido o implantado, o sea, concebido de forma natural o implantado en el caso de las técnicas de reproducción humana. Entonces, si la persona nace con vida, quedan irrevocablemente adquiridos esos derechos. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Y por último nos dice que el nacimiento con vida se presume. El código, al sostener que los derechos y los deberes se adquieren antes del nacimiento, o sea, desde la concepción, nos dice también que si nace con vida, se adquieren de manera irrevocable, ¿sí? Entonces, ¿cuándo podemos entender que una persona nace con vida? Cuando es separado de la persona que dio a luz. O sea, separamos persona que da a luz y el bebé que nació. Acá se sienta como un principio, una condición resolutoria. ¿Por qué? Porque esos derechos y deberes que adquiere el concebido o el implantado se consolidan una vez que se da esta condición resolutoria que es justamente el nacimiento. ¿Y cuándo se produce ese nacimiento con vida? Entonces, cuando acontece el alumbramiento y la persona se separa directamente de la persona que procreó, ¿no? ¿Cómo probamos este nacimiento con vida? Todos los medios probatorios son válidos. Fíjense que directamente se presume, es una presunción iuris tantum, o sea, el que está en contra de este nacimiento con vida tiene que probar que no nació con vida ese bebé. Y ese nacimiento lo podemos probar por todos los medios probatorios existentes y, bueno, el que conocemos, el más común, es el acta de nacimiento, que me la dan cuando se registra ese bebé en el registro civil o en el hospital también cuando la entregan en ese mismo momento en el hospital público. Bueno, a ver, seguimos con el caso práctico. Esta pareja de Marta y de Franco está ansiosa por determinar un nombre para el bebé. Después de un parto muy complicado y largo, cuando nació, la inscribieron como Juana. Lo que yo quiero que me respondan ahora son esas preguntas que puse ahí. ¿Dónde inscribieron a Juana? ¿Cuándo se produjo el nacimiento con vida? Y si Juana nació sin vida, ¿podemos afirmar que existió como persona? Vamos respondiendo a ver la primera. ¿Dónde la inscriben a Juana? Bien. A ver, yo voy leyendo. En el registro civil de las personas, bien. Perfecto. Bien. Y la partida de nacimiento, tengan en cuenta que esa inscripción del nacimiento se puede dar en el hospital público también, ¿sí? Pero bueno, muy bien. Ahora, ¿cuándo se produjo el nacimiento con vida? ¿Cuándo podemos decir que existe Juana? Bien. A ver, cuando la separan, se la separan de la madre. Bien. Cuando es separada, perfecto, excelente. Y bueno, si Juana nació sin vida, ¿podemos afirmar que existió como persona? No, perfecto. Esto no quiere decir que para la familia no haya existido, ¿no? Jurídicamente no podemos decirle a una familia que no existió nunca Juana porque nació sin vida, obviamente que no, moralmente podemos decir que existió y jurídicamente no. Exactamente, bueno, todos perfectos, la verdad. Acá, Lourdes, me decís que sí que existió, ¿a qué te referís?
Entiendo que a lo que acabo de decir de que para la familia sí existió, pero no jurídicamente. Bueno, muy bien porque están prestando atención al caso, me encanta. Seguimos con el otro tema, que es la ausencia de la persona. El principio general, esperen que admito, el principio general establece que la existencia de una persona termina por la muerte directamente. Esto lo dice el artículo 93 del Código Civil y Comercial. Esta circunstancia tiene que ser comprobada de acuerdo a estándares médicos, ¿sí? Cómo probamos una muerte con el certificado de función. Ahora, hay casos en los cuales se da que una persona desaparece, se ausenta, sin dar ninguna noticia de su existencia. Entonces, para estos casos hay soluciones legales contempladas en el Código. La ausencia simple está en el artículo 79 del Código. Ah, perfecto, Lourdes. Gracias por aclarar. Genial. Entonces, el artículo 79 del Código establece la ausencia simple y dice: si una persona ha desaparecido de su domicilio sin tenerse noticias de ella y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador de sus bienes si el cuidado de estos lo exige. La misma regla se debe aplicar si existe un apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato. La desaparición de la persona, entonces, del lugar de su domicilio real, ¿sí? El domicilio real está definido en el artículo 89 del Código y es el lugar donde la persona tiene establecido el asiento principal de la residencia y de los negocios, ¿sí? Entonces, si una persona desaparece del domicilio real sin que se tengan noticias de ella, se puede iniciar este trámite de ausencia simple, pero no cualquier persona y en cualquier caso. Hay algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Son que desaparece el domicilio real y no hay noticias, que hay bienes que proteger y que no dejó apoderado o la persona apoderada que dejó no tiene un mandato suficiente para administrar o conservar esos bienes. Entonces, en estos casos de ausencia simple, se le nombra un curador al ausente a fin de asegurar esos bienes, a fin de conservar esos bienes. Entonces, acá lo que vemos que lo que importa son los bienes, ¿no? O sea, que una persona tenga bienes. Entonces, la función tuitiva de la ley, ¿qué tiende a proteger? Tiende a proteger los bienes de la persona. O sea, el sistema jurídico interviene acá en defensa del ausente como objetivo primario, digamos, de esta declaración de ausencia. Pero además de eso, también tiende a proteger todos los bienes y también las relaciones jurídicas que puede ser que estén en trámite. A ver, por ejemplo, yo soy socia de una persona, de Esteban. Soy socia de Esteban. Esteban desaparece y necesito en mi sociedad tomar decisiones importantes, para lo cual Esteban tiene que estar. Entonces, ¿qué hago? ¿La sociedad deja de funcionar o puedo buscar otra solución? Puedo buscar otra solución que es la ausencia simple, porque me van a designarle al ausente un curador y de esa manera podemos seguir adelante. Lo mismo pasa si se ausenta una persona a la cual yo le alquilo la casa. Yo quiero pagar el alquiler para que después no me desalojen o para que no me apliquen la tasa de interés del contrato, que es altísima. Y bueno, tengo que tratar de tener una solución si la persona desaparece. Entonces, si no dejó un apoderado o si el que dejó, al que dejó no le puede ir a pagar porque no puede recibir plata, o sea, no tiene facultades suficientes, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para estos casos entonces existe esta ausencia simple, esta posibilidad de hacer este proceso judicial.
Siempre hablamos procesos judiciales, ¿sí? No administrativos. ¿Quiénes pueden pedir esa declaración de ausencia? O sea, ¿quién está legitimado para iniciar esta demanda de ausencia simple? El artículo 80 del Código Civil y Comercial establece que el Ministerio Público y toda persona que tenga un interés legítimo respecto de los bienes del ausente. La legitimación consiste en la cualidad que tiene una persona en relación con el ausente y que le da la posibilidad de promover este proceso. Este interés obviamente hay que demostrarlo. Se tiene que verificar directamente en el expediente. Uno no puede decir tengo interés legítimo y está. No, esto se tiene que probar en el expediente, ¿sí? Y probar las circunstancias particulares de cada caso, que de ahí va a surgir justamente que una persona tenga o no tenga ese interés legítimo. En los casos de urgencia, se puede pedir también al juez que adopte distintas medidas conservatorias del patrimonio del ausente, ¿sí? Si hay casos urgentes, se puede pedir al juez que tome las decisiones pertinentes para conservar siempre el patrimonio. Ahora, ¿quién es el juez competente? Presten atención a esto porque después se vienen algunas preguntas. El juez competente está establecido en el artículo 81, que dice que el juez competente es el del domicilio del ausente. Si éste no lo tuvo en el país o no es conocido, es competente el juez del lugar en donde existan bienes cuyo cuidado es necesario. Y si hay bienes en distintas jurisdicciones, o sea, el ausente tiene uno en Chubut, uno en Buenos Aires y otro en Salta, interviene el juez que haya prevenido. ¿Qué quiere decir? El que intervino primero. Si primero intervino el de Salta, el de Salta. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, ahí se los resumí un poco, en el artículo 82 está bien desarrollado, pero lo que se hace siempre es ver si se puede dar con el ausente, si lo podemos encontrar. Entonces, lo que se va a hacer primero es citarlo por edictos. Se lo cita por edictos durante 5 días. ¿Saben qué son los edictos? Perfecto, Marcelo. Hay que citarlo por 5 días, dice Marcelo. Exactamente. Bueno, los edictos es justamente la forma de citar al ausente y es una notificación o una publicación que se utiliza para dar a conocer un evento legal, ¿sí? Por lo general se realiza en el boletín oficial y en estos casos, en este caso ausencia simple, se hace en el boletín oficial y además se realiza en un diario de circulación del domicilio del ausente, ¿sí? Acá, por ejemplo, en Bahía Blanca, donde vivo yo, se haría obviamente el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires y además se haría la citación por edictos en el diario La Nueva, que es un diario que tenemos acá. Bueno, lo mismo en los casos, fíjense qué diario intervendría donde viven ustedes. En el de mayor circulación, el más conocido, ¿sí? Esto no implica que el juez no pueda determinar otro tipo de medios de difusión. Hoy en día las redes sociales, por ejemplo, eh, no me atrevo a decir que se leen más que un diario, pero todos tenemos redes sociales, la gran mayoría. Entonces, ¿podría el juez autorizar a publicar por redes sociales o por la televisión o por algún otro medio? Si el juez lo considera, podría ser. La idea es justamente tratar de hallar al ausente, ¿sí? O de conocer dónde está. Igualmente, la citación por edicto se tiene que hacer sí o sí, porque está establecido es el procedimiento así. Bueno, entonces, citamos por edictos durante 5 días y si vencido este plazo no se presenta el ausente, se da intervención al defensor. O en su defecto, o sea, al defensor oficial, o en su defecto, se le nombra un defensor al ausente. Y el Ministerio Público es parte necesaria en el proceso. Sí o sí tiene que intervenir el Ministerio Público. Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, por ejemplo, una demanda de daños y perjuicios,
que fue, a ver, es una demanda por un accidente que ocurrió hace 2 años. Se presenta recién ahora y hay que contestarla. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? El defensor lo representa, ¿sí? Y en casos de urgencia se designa un administrador provisional o se adoptan estas medidas que les dije hoy de conservación del el patrimonio. La resolución del proceso puede insumir un tiempo, por eso es que en casos de urgencia se permite esto de designar provisoriamente un administrador, porque suele tardar un tiempo entre que se inicia y se llega a una sentencia. Entonces, en el mientras tanto, pueden ocurrir estos hechos que afecten los bienes del causante o las relaciones jurídicas que tenga en curso, como, no sé, un contrato de alquiler. Entonces, por ese motivo, se habilita al requiriente o al que inicia este proceso a pedir la designación de un administrador provisional, ¿sí? O que se adopten estas medidas. Bueno, estoy leyendo el chat. Bien. Publicación en el diario, claro, la publicación se tiene que hacer por edicto y se hace en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación. Si se lo está demandando, bueno, justamente si hay alguna demanda que contestar, se puede presentar el defensor oficial. Mientras tanto, ¿no? Y obviamente comentará que no está disponible para intervenir en el juicio, que no hay sentencia firme todavía. El administrador provisional puede ser tranquilamente un familiar, no hay inconveniente. Obviamente quien va a decidir todo esto va a ser el juez. Uno puede proponerse como en las sucesiones, por ejemplo, como administrador, pero puede suceder que o haya otra parte que también tenga interés legítimo que se opone a que el designado sea la persona que lo inició. Va a depender mucho de la circunstancia concreta, digamos, pero podría ser un familiar, sí, no lo impide el código. Bueno, sentencia. Oído el defensor, si concurren los extremos legales, se debe declarar la ausencia y nombrar al curador. Para la designación se debe estar a lo previsto para el discernimiento de la curatela. Bueno, la curatela la van a ver seguramente más adelante y si quieren igualmente ver cuáles son esta forma de designar a un curador, lo pueden ver en el artículo 193 del Código. La sentencia va a ser mérito de las circunstancias y de toda la prueba que se produjo en el expediente y va a determinar, en definitiva, si se declara la ausencia y va a determinar también si se nombra un curador y ese curador solamente va a estar autorizado para hacer actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. ¿Qué quiere decir? Que todo acto que no sea de conservación o de administración tiene que ser autorizado por el juez. La autorización esta tiene que ser otorgada solo en caso de necesidad evidente e impostergable. O sea que el juez, si no le demuestran que hay una necesidad impostergable, urgente, no lo va a autorizar. ¿Sí? No va a autorizar ningún acto que exceda esta conservación y administración ordinaria. Por ejemplo, enajenar los bienes. ¿Sí? Y los frutos de los bienes administrados tienen que ser utilizados para el sostenimiento de los descendientes, cónyuge, conviviente y ascendientes del ausente, o sea, familiares. ¿Sí? Frutos, por ejemplo, ¿qué puede ser? El dinero del alquiler. O sea, el ausente tenía inmuebles en alquiler, entonces ese dinero que se va a cobrar mensualmente de este alquiler son frutos de esos bienes que está administrando el curador. Entonces, ¿para qué van a ser utilizados esos frutos? Bueno, para el sostenimiento de la familia. ¿Sí? ¿Cuándo termina esta curatela? Bueno, el artículo 84 nos da 3 supuestos en los cuales puede terminar la curatela.
termina si reaparece el ausente, si se muere o si se declara la muerte presunta, que esto lo vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, tres supuestos. Aparece, es algo obvio, ¿no? O sea, si aparece el ausente, ya no tiene que tener un curador. Si se muere, si se determina la muerte, tampoco. Y en el caso de ausencia, bueno, presunción de fallecimiento que vamos a ver ahora, en esos casos también concluye la curatela. Bueno, a ver el caso práctico. Pasado un año, seguimos con Marta y con Franco. Pasado un año desde el nacimiento de Juana, Marta llega a su domicilio y Franco no está. Pasaban las horas y Franco no se comunicaba. Vio que faltaba algo de ropa, consultó a los vecinos si lo vieron, a familiares si se había comunicado y nadie sabía nada. Empezaron a aparecer en su casa inquilinos de los departamentos que Franco había heredado, que querían pagar el alquiler, el dueño de la cochera donde Franco tiene su auto para reclamar que le pague el canon locativo, le llegaban los resúmenes de las distintas tarjetas de crédito, bueno, distintas situaciones que Marta tenía que resolver. Entonces, le consulta a su familia y le recomiendan acudir a un estudio de abogados. Ahora, ustedes son los abogados que van a atender a Marta, entonces quiero saber qué le recomendarían hacer. Les voy consultando, ¿sí? Bueno, la primera pregunta es esta, ¿qué le recomiendan? ¿Qué le recomiendan? ¿Qué trámite tendría que iniciar? Claro, en realidad quien va a declarar la ausencia simple va a ser un juez. O sea, lo que puede hacer Marta es iniciar el trámite judicial tendiente a declarar bien. Sí, podría ser, o sea, es independiente esto que dicen de hacer la denuncia policial. Fíjense que el código no lo establece. Obviamente, si queremos que aparezca, podríamos hacer la denuncia, pero basándonos en el caso práctico en sí, sí, tenemos todas estas cuestiones que resolver respecto al patrimonio, ¿sí? Las casas que él alquila, el pago de la cochera, los resúmenes de las tarjetas, cosas a resolver. Pedir la curatela, no. En realidad, lo que se pide, Marina, es la ausencia simple, ¿sí? Ahí directamente van a designarle después un curador. Perfecto. Bueno, seguimos. A ver, ¿Marta puede iniciar el trámite? ¿Puede iniciarlo ella? Perfecto. Sí, sí, Florencia, Lorena. Marcelo, ¿por qué no? Bueno, Agustín, Yami. Ah, te confundiste, Marcelo. Bueno, sí, puede. ¿Quién más puede iniciar este trámite? Acuérdense, artículo 80, que son los legitimados para iniciarlo. Ministerio Público, perfecto. Y alguien más podía. O sea, Marta que... Ah, ahí está. Belén, excelente. Cualquier persona con un interés legítimo. Eso es lo que dice el artículo. Perfecto, excelente. Bueno, ¿qué pasaría si Franco no tuviera bienes? A ver. Acuérdense los requisitos que tiene este trámite. La desaparición de la persona, que no tenemos noticias. ¿Qué más?
A ver, si no tiene bienes. Perfecto. Perfecto. Entonces no lo podemos iniciar. Exactamente. Bien, no lo iniciamos. ¿Quién es el juez competente en este caso? Acuérdense que ellos vivían en Santa Fe, en el domicilio real. Perfecto. ¿Y qué pasa si Franco tenía bienes en Chubut, en Buenos Aires y en Salta? El del juez que previene, perfecto, Esteban. Exacto. El juez que primero haya intervenido. Si fue el de Salta, el de Salta, si fue el de Chubut, el de Chubut. Perfecto. Última pregunta y seguimos con el tema. ¿Para qué se utilizaría el dinero del alquiler de los departamentos que Franco tiene alquilados? Para sostener a la familia. ¿Quiénes son los familiares? Los que vimos en el caso este, de Juan y de Marta. Perfecto, excelente. La hija y la conviviente. Exacto. Bueno, bien, excelente, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno, seguimos y después otra vez a las preguntas. Seguimos. Ahora vamos a ver los casos en los cuales esta ausencia se prolonga durante mucho tiempo o cuando la desaparición se produjo en circunstancias determinadas, ¿sí? Circunstancias excepcionales, como una guerra, como un terremoto, como un naufragio. Entonces, en estos casos donde pasa mucho tiempo o donde ocurren circunstancias especiales, se puede presumir el fallecimiento. Ya no hablamos de ausencia simple, sino que hablamos de otro trámite, presunción de fallecimiento. ¿Los efectos de la presunción del fallecimiento son los mismos que las de una muerte que está comprobada por un certificado de función? No, claramente que no. Los bienes de ese ausente no se van a transmitir inmediatamente de forma total y plena, sino que va a ser necesario cumplir determinados requisitos en ciertos plazos que están establecidos en la legislación. Todo esto, chicos, está en el código y si quieren profundizar, lo que pueden hacer es ver el código comentado, que está bueno. Igualmente, después si quieren yo se los mando, me mandan un mail y se los paso, pero está en internet. Está todo muy bien explicado en el código comentado, está bueno para estudiar desde ahí. Bueno, vamos a ver estos casos entonces. El caso ordinario está en el artículo 85, que dice: la ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de ella por el término de 3 años causa la presunción de su fallecimiento aunque haya dejado apoderado. El plazo debe contarse desde la fecha de la última noticia del ausente. Fíjense que estamos hablando de lo mismo que la ausencia simple, pero se le suma el transcurso del tiempo, los 3 años. En la ausencia simple no nos establecía ningún plazo. En este caso sí, porque ya estamos presumiendo un fallecimiento, ¿sí? Y los casos extraordinarios están en el artículo 86 y podemos decir que el inciso A es el caso extraordinario simple y el inciso B es el caso extraordinario específico. El inciso A dice que si por última vez se encontró el ausente en un incendio, en un terremoto, en una acción de guerra o algún otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó de una actividad que implique el mismo riesgo y no se tiene noticia de él por el término de 2 años. O sea, si sabemos que estuvo involucrado en un terremoto, que había ido a Chile, y en Chile, justo donde estaba él, un terremoto, bueno, podemos presumir, después de 2 años de que no tenemos noticias, que falleció. Y
El otro caso es si ese ausente se encontraba en un buque o en una aeronave naufragados o perdidos y no se tuviese noticia de su existencia por el término de 6 meses. Acá, fíjense, para acordarse, en este inciso, el caso del Ara San Juan, que seguro lo conocen. Ahí van a googleen después, pero pueden ver muchas similitudes y pueden aplicar este caso. Si no, vieron que es medio complicado llevarlo a la realidad a esto, ¿no? No es algo que vemos todos los días. Bueno, entonces, tenemos todos estos casos. Y vamos a ver de nuevo el procedimiento, que es parecido al de la ausencia simple, pero no es idéntico, ¿sí? ¿Quiénes son los legitimados? Bueno, los legitimados están en el artículo 87, que dice que cualquier persona que tenga un derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate, puede pedir la declaración de fallecimiento justificando los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a averiguar la existencia del ausente. El código acá adopta un criterio amplio, como el criterio amplio que también adoptó en la ausencia simple. ¿Por qué? Porque se permite que cualquier persona que tenga algún derecho subordinado, fíjense que no las determina taxativamente, directamente es cualquier persona que cumpla con tener un derecho subordinado a la muerte del ausente, ¿sí? Puede ser un socio, por ejemplo, en el caso que les planteaba hoy de que me había asociado con Esteban. Bueno, si necesito tomar decisiones importantes o necesito vender acciones, cualquier trámite en el que requiera la existencia del ausente, bueno, yo tengo derechos subordinados a su fallecimiento, ¿sí? Porque, no sé, soy la hermana del ausente, porque soy la hija del ausente. Cualquier condómino de algún inmueble que tenían en condominio con el ausente, el beneficiario de un seguro de vida. Bueno, personas que tengan este derecho subordinado a la muerte. El artículo después continúa diciendo que el juez competente es el del domicilio del ausente, o sea, lo mismo que vimos en el caso de la ausencia simple. Y en cuanto al procedimiento, también es parecido, ¿sí? De nombrarse un defensor, de publicar edictos, es bastante parecido, pero tiene algunas diferencias, ¿sí? El código establece un procedimiento para intentar hacer a la persona. En esto es lo mismo que el anterior, que el caso anterior. El juez tiene necesariamente que designar un defensor. Sí o sí tiene que designar un defensor. En el caso anterior era una decisión facultativa que podía tomar el juez. En este caso es obligatorio, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias hay con el procedimiento de la simple ausencia? Bueno, esta designación del defensor, que en este caso de presunción de fallecimiento es obligatorio, y la designación del defensor en este caso es previa a la citación de dictos. En el caso anterior no era previa. Primero se citaba por edictos y después se designaba un defensor. Son procedimientos autónomos, como les dije hoy. No es un paso previo el trámite de la ausencia simple para después poder hacer la presunción de fallecimiento. No, son autónomos. Obviamente que por razones de economía procesal podemos utilizar prueba que hayamos usado en el proceso de simple ausencia, pero igualmente hay que pasar por todo el procedimiento de nuevo, ¿sí? Estamos hablando de los casos ordinarios de presunción de fallecimiento, que acuérdense que el caso ordinario era aquel en el que se daba por el simple transcurso del tiempo. El extraordinario, en cambio,
se daba con situaciones especiales que ocurrían como el terremoto, como el buque, ¿sí? Entonces, son dos procedimientos autónomos que pueden ser conexos, o sea, pueden tener una conexión, pero, bueno, obviamente, ¿a qué me refiero con esto de la conexión? Si se realizó el procedimiento judicial de ausencia simple y después, pasados los años, se inicia la presunción de fallecimiento, bueno, podemos pedir que tramiten el mismo juzgado, por ejemplo, porque tienen conexión, ¿sí? A eso me refiero. Pero son dos procesos distintos. Los elementos de prueba, como les dije, se pueden usar también en el proceso, se pueden aportar, pero se tiene que igualmente realizar todo el procedimiento de nuevo. Bueno, artículo 89 es el que nos habla de la declaración del fallecimiento y dice, si pasados los 6 meses, recibida la prueba y oído al defensor, el juez tiene que declarar el fallecimiento presunto si están acreditados los extremos legales y tiene que fijar el día presuntivo del fallecimiento y disponer la inscripción de la sentencia. O sea, después de recibido todo, de recibida toda la prueba, de realizado todo el expediente, de escuchado al defensor, después de evaluar todo eso, el juez tiene que declarar el fallecimiento si están reunidas todas las condiciones, ¿sí? Y ahí lo que va a hacer el juez va a ser fijar el día presuntivo de la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿para qué serviría? Para determinar el orden sucesorio. Para eso sería importante determinar cuándo falleció esa persona. Entonces, vamos a ver, para el caso ordinario, ¿cuándo es el día presuntivo del fallecimiento? El último día del primer año y medio. Acuérdense que el caso ordinario es el que tiene que hacer transcurrir 3 años de ausencia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo fijamos el día presuntivo del fallecimiento? Bueno, a la mitad, el último día del primer año y medio, ¿sí? Después, el caso extraordinario lo vamos a fijar en el día del suceso, o sea, el día en que ocurrió el terremoto, el día en que ocurrió el incendio, y si no está determinado, vamos a fijarlo el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido. Y después, en el último caso extraordinario específico, el último día en que se tuvo noticias del buque o de la aeronave perdidos. También el juez lo que va a intentar hacer, además de fijar el día presuntivo del fallecimiento, va a fijar la hora también. Si es posible, la sentencia tiene que fijar la hora presuntiva del fallecimiento. En el caso de que no sea posible determinar el horario, porque es muy difícil a veces, por ejemplo, en el caso del buque o de la aeronave, no sabemos a qué hora sucedió que se perdió la aeronave o el buque naufragó. No lo sabemos. Entonces, en estos casos se va a fijar a la hora 24 de la fecha presuntiva de la muerte, ¿sí? La sentencia que se dicte va a tener efectos retroactivos, efectos para atrás, ¿sí? Al día y a la hora del fallecimiento que se fijan también en la sentencia, ¿sí? Ahora estén atentos que en un ratito seguimos con el caso práctico, ¿no? Esto es un poco capaz que tedioso, pero bueno, hay que estudiarlo. Bueno, ¿qué hacemos con los bienes de esta persona? El artículo 91 establece que los herederos y legatarios deben recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido previa formación de un inventario. La doctrina mayoritaria dice que este inventario que se tiene que hacer de los bienes, o sea, ¿qué bienes tiene el ausente? El fallecido, vamos a decirle.
¿Qué bienes tiene? Bueno, se tiene que hacer por inventario. ¿Cómo se hace este inventario? Bueno, la doctrina sostiene que debe hacerse por escritura pública, ante un escribano, ¿sí? No lo dice el código, lo dice la doctrina mayoritaria. Además dice que tiene que intervenir acá todos los interesados, que se los tiene que citar a todos los interesados. El dominio debe inscribirse en el registro correspondiente con la prenotación del caso. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que nos está hablando primero de que los herederos van a recibir los bienes. Bueno, esa recepción de los bienes, esa transmisión de los bienes se va a anotar en el registro. Si recibo un auto, en el registro del automotor. Si recibo un inmueble, en el registro de propiedad inmueble. ¿Sí? Se anota en el registro. Y acá hay una palabra importante que es la prenotación. ¿Qué significa esto? Es una anotación marginal que se hace en el folio del registro correspondiente al bien, ya sea inmueble o mueble, siempre obviamente registrable estamos hablando, de que el transmitente es una persona que ha sido declarada presuntamente fallecido. ¿Sí? Ahora van a entender bien por qué. Porque el dominio que va a adquirir el heredero no es un dominio perfecto, pleno. Tiene distintas limitaciones. Entonces lo recibe, pero previo a recibirlo, anotación. Se hace esta prenotación, mejor dicho. Puede hacerse, sigue el artículo, puede hacerse la partición de los bienes, pero no enajenarlos ni grabarlos sin autorización judicial. O sea, lo puedo recibir, pero no los puedo vender ni los puedo grabar con algún tipo de medida, ¿sí? Sin autorización judicial. O sea, puedo hacer con esos bienes actos de administración, puedo hacer la partición, pero únicamente puedo vender o puedo grabar con autorización judicial. O sea, no puedo hipotecar la casa, ¿sí? Los sucesores, o sea, estos herederos o legatarios, van a recibir ese bien, son titulares de un dominio, pero de un dominio que, como les dije, no es perfecto. Por el contrario, es un dominio imperfecto. ¿Por qué? Porque es revocable. El dominio que se inscribe de esta manera va a ser revocable hasta que se cumplan algunas condiciones. Por ejemplo, desde la fecha en que se inscribe ese dominio, esa transmisión de dominio del bien, pueden pasar 5 años, o bien, si el ausente cumpliría 80 años, o sea, en esos dos supuestos, ahí recién puedo adquirir la firmeza, digamos, ahí recién puedo decir que soy titular de ese bien de manera perfecta. No sé si se entendió, a ver si me pueden decir en el chat, si no lo vuelvo a explicar. Bueno, entiendo que sí. Genial, gracias, Flor. Bueno, ahora seguimos. Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, sabemos que se fue a España y que estaba en España y nadie sabía nada, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquellos a petición del interesado. O sea, ¿qué tenemos que hacer si vuelve? Devolverle las cosas. Siempre y cuando, ahora vamos a seguir viendo esto, ahí les voy a explicar bien, pero el artículo dice que... a ver, buenísimo. El artículo dice que si entregados los bienes se vuelve a presentar el ausente o se tiene noticia de que existe, directamente el fallecimiento queda sin efecto y se procede a devolver. Bueno, ahora, ¿qué le devolvemos? El artículo, ay, no me acuerdo si es el 92, chicos, perdón. Pero bueno, hay un artículo subsiguiente a este que establece la conclusión de la prenotación, o sea, de esto que les acabo de decir que se anota
como nota marginal en el registro respectivo al bien mueble o inmueble del que estemos hablando. ¿Cuándo concluye esa prenotación? Queda sin efecto, como les dije hace un ratito, transcurridos 5 años desde esa prenotación, desde esa anotación, o si el ausente o el fallecido hubiera cumplido 80 años. Si aparece, ¿qué hacemos? Bueno, puede reclamar el ausente. ¿Qué puede reclamar? La entrega de los bienes en el estado en que se encuentran. Puede reclamar también los adquiridos con el valor de los que faltan o el precio adeudado de los enajenados. También los frutos que no estén consumidos todavía. Este término de 5 años que establece el código es un plazo que se establece muchas veces en normas procesales, que es considerado un plazo razonable para que una medida quede firme, como pasa, por ejemplo, en los embargos en las inhibiciones generales de bienes, el plazo es de 5 años también. Y en el caso del ausente que cumple los 80 años, la norma acá prescinde de este requisito de que se cumplan los 5 años, ¿sí? Directamente, a ver, por ejemplo, si yo hice la prenotación hace 2 años, pero, y no hace 5, a eso me refiero, lo hice hace 2 años, y mañana cumple 80 años el presuntamente fallecido, directamente también concluye la prenotación, aunque no hayan transcurrido los 5 años desde que está anotada esta anotación marginal. ¿Se entiende? Bueno, otros efectos. Acá préstame atención porque se vienen las preguntas del caso práctico. Otros efectos. En cuanto al matrimonio, produce la disolución. Entonces, si reaparece el ausente, tendrá que volver a casarse o quedarse divorciado, o pueden hacer una unión convivencial u otra cosa, ¿sí? Pero directamente el matrimonio se disuelve. ¿Qué pasa si el ausente tenía hijos, hijos menores de edad? Bueno, la responsabilidad parental se suspende. Entonces, ¿quién va a tener la responsabilidad parental? La otra persona, en este caso, la madre del hijo, ¿sí? O el padre del hijo si desapareció la mujer, en el caso particular este que estamos viendo. Y en cuanto a la esfera patrimonial, se puede abrir la sucesión. Ah, el artículo 92 era bueno, gracias. Bueno, ahora les toca a ustedes. Ahí estaba, miren, bueno. En esta situación planteada de Franco y de Marta, ¿cuánto tiempo debería pasar sin que Franco aparezca para presumir su fallecimiento? Muy bien, Esteban, 3 años. ¿Coinciden todos? Nair, Agustín, bien. Tenemos que hacer un trámite nuevo, continuamos el trámite que ya iniciamos, usamos los edictos que ya habíamos publicado. Un trámite nuevo, perfecto. Agustín, ¿y podemos usar la prueba o no? ¿Tenemos que hacer todo de nuevo y no podemos usar nada? Podemos pedir que tramite en el mismo juzgado, perfecto, Esteban, por la conexidad. Las pruebas no sirven, perfecto. Y hay que hacer todo de nuevo, sí, o sea, todo el procedimiento se puede. Perfecto. Bueno, excelente. Ahora, si Franco hubiera estado involucrado en un incendio, ¿cuánto tiempo debería transcurrir? Uy, acá hay opiniones diversas. ¿Qué caso es? A ver, el caso de Franco involucrado en un terremoto o en un incendio.
¿Qué caso es? Caso extraordinario, bien. El extraordinario del inciso A, estamos hablando. No, Mónica, vos te estás confundiendo seguramente con el día presuntivo del fallecimiento, pero son 2 años, 2 años. Y en el caso de que hubiera estado involucrado en un terremoto, ¿es lo mismo? Bien, perfecto, pues estamos hablando del mismo caso. Perfecto. O una acción de guerra u otro suceso extraordinario, dice el artículo. Bien. Ahora, si Franco hubiera estado en un buque que zarpó y se perdió, ¿se aplicaría el mismo plazo? 6 meses, 6 meses. Perfecto, porque este era el caso extraordinario específico del inciso B. Bien. Ahora, a ver, Franco tenía varios departamentos y un auto. ¿Qué debe hacerse con esos bienes? Perfecto, CM, no sé tu nombre, pero está bien. El inciso A son 2 años y el inciso B 6 meses. Bueno, a ver, Franco tenía varios departamentos y un auto. ¿Qué hacemos con los bienes? Lorena, perfecto, un inventario mediante escribano. No sé, Marcelo, legitimados, ¿a qué te referís? O sea, ¿quién lo puede iniciar? Sí, cualquiera que tenga un derecho subordinado a la muerte, eso es lo que dice el artículo. Pero en este caso la pregunta va dirigida a lo que me contestaron, que es, hay que hacer un inventario por escritura pública. Lo de la escritura pública no lo dice el artículo, lo dice la doctrina mayoritaria. Perfecto. ¿Qué pasa con la responsabilidad parental respecto de Juana? Bueno, a ver, ¿o desaparece o se suspende? Se suspende. Bien. Entonces, ¿queda a cargo de quién, Juana? De la madre, perfecto. Excelente. Bueno, ¿y qué pasa con el matrimonio que celebró con Marta? Acá les hice una trampa igual. A ver si alguien se da cuenta. Quiero ver si están atentos nada más. Marina, excelente, no estaban casados, eran convivientes. Muy bien, pero está perfecto que en el caso de que hubieran estado casados, se disuelve. Entonces, Franco, si volviera a reaparecer, en este caso no pasa nada, eran convivientes, pero si estaban casados y vuelve a aparecer Franco, tendría que volver a pedir matrimonio o una unión convivencial, puede hacer lo que quiera. Vos decís, Agustín, que por eso, bueno, no sé. Bueno, seguimos. Ya con esto terminamos, ¿sí? Atributos de la persona. Es el último tema que tenemos que ver, ¿sí? ¿Qué son los atributos de la persona? Los atributos son cualidades jurídicas que le pertenecen a la persona de manera necesaria y de manera esencial, ¿sí? Por el hecho, como les dije hoy, de los derechos personalísimos de ser persona, simplemente. Son propiedades, son características que por el simple hecho de haber nacido, una persona las tiene, ¿sí? Tenemos que ver acá la naturaleza jurídica de estos atributos, que no son ni derechos ni deberes, son cualidades inherentes a una persona y son contemporáneos a la misma y le van a acompañar a la persona durante toda su vida hasta la muerte.
¿Qué características tienen los atributos? Ahí les dejé 6 características, hay más, pero vamos a ver algunas, que son necesarios. ¿Qué significa que son necesarios? Que se encuentran de manera inseparable vinculada a la persona y no es posible que una persona no lo tenga. No puede haber una persona que no tenga un nombre, por ejemplo. Si no hay manera de, si no hay personas para determinárselo como sus progenitores, igualmente se le va a designar un nombre. Después lo vamos a ver en un ratito. Pero sí o sí tiene que tener un nombre. Son innatos, ¿por qué? Porque uno los tiene desde el nacimiento, son inalienables, o sea, la persona no puede disponer, no se pueden vender, son imprescriptibles porque no se van a perder con el transcurso del tiempo, son vitalicios porque se adquieren de manera irrevocable con el nacimiento, lo acabamos de ver, y subsisten hasta el fin de la existencia de la persona. Y son únicos porque cada persona no puede ser titular de más de un atributo de cada orden en un determinado momento de su existencia. Por ejemplo, no puede tener más de un nombre. Cuando me refiero a nombre, no me refiero a nombre de pila, ¿sí? No me refiero a que yo no puedo llamarme María Paulina, por ejemplo. No me refiero a eso, ¿sí? Me refiero a nombre como nombre de pila o prenombre y apellido. Ahora vamos a ver uno de los atributos. Gracias, Araceli. Vamos a ver uno de los atributos que es el nombre. Bueno, el nombre está compuesto por el prenombre y el apellido. En mi caso, prenombre es Paulina, únicamente es mi único nombre, y mi apellido es De Felice. ¿Cuál es el régimen legal del nombre? ¿Dónde podemos leer sobre el nombre? En el Código Civil y Comercial, artículos 62 a 73. Por una cuestión de tiempo no vamos a ver todos los artículos, vamos a ver algunas cuestiones importantes nada más, pero está bueno que puedan leerlos todos igual. Del 62 al 73. El artículo 62 nos dice que la persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le correspondan. Antes del Código Civil y Comercial, el nombre estaba regulado en una ley especial, que era la 18.248. Ahora, directamente está todo en el Código Civil y Comercial. El nombre cumple una doble función porque se protegen intereses individuales e intereses sociales. Es, por un lado, un atributo de la personalidad y es un elemento esencial, por ende, quien lo porta tiene el derecho a usarlo y a protegerlo, también hay acciones de protección del nombre, de injerencias de terceros ilegítimas, y además es una institución de la policía civil en la que tiene incumbencia el Estado para permitir la efectiva identificación de las personas dentro de una sociedad. La doctrina considera que el nombre es un derecho humano autónomo que está emparentado con el derecho a la identidad. De acuerdo con ello, hay distintos instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional por el artículo 72, inciso 22 de la Constitución, que respetan expresamente el derecho a tener un nombre. Bueno, ¿cuáles son los caracteres del nombre? Son que es obligatorio, porque fíjense que el mismísimo artículo 62 nos dice derecho y deber, ¿sí? Es obligación tener un nombre. Es inmutable o estable, o sea, por principio ninguna persona está facultada para cambiar el nombre, excepto en supuestos que están contemplados en la ley. Es único porque ningún sujeto puede tener más de un nombre, es indisponible porque es un elemento de la personalidad que está fuera del comercio, no se puede negociar.
Es irrenunciable porque, bueno, no se puede renunciar y es imprescriptible porque por el transcurso del tiempo no lo perdemos, ¿sí? El artículo 63 nos habla de distintas reglas que hay que tener en cuenta para el prenombre. Ténganlas en cuenta porque les voy a hacer una pregunta sobre Juana, ¿sí? En primer lugar, corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den la autorización para elegir ese prenombre, ¿sí? El nombre de pila estamos hablando. No pueden inscribirse más de 3 nombres. ¿Por qué? Porque un número mayor, o sea, si a una persona le ponemos 10 nombres de pila, sería muy difícil su individualización. Entonces está permitido hasta 3. Tampoco podemos colocar un apellido como un prenombre, o sea, no podemos poner el apellido González como nombre de pila, ¿sí? Y tampoco podemos usar nombres extravagantes. ¿Qué significa extravagante? Que es algo fuera de lo común, algo extraño, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería para ustedes un nombre extravagante? A ver, los leo en el chat. Coronavirus, está bien. Milanesa, bien. Bueno, ¿y de quién depende esto de definir si un nombre es extravagante o no es extravagante? Depende del personal del registro, en definitiva, del registro civil, ¿sí? Obviamente que en caso de que nosotros le queramos poner milanesa, en ese caso el registro civil me dice que no, yo puedo acudir a la justicia, ¿sí? Y el juez en definitiva va a ser quien me determine si puedo o no puedo usar ese nombre. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido esto. Bien, bueno, entonces hay distintas reglas. ¿Y qué pasa en el caso de Juana, volviendo a Juana, qué pasa si Marta y Franco le dieran una autorización verbal al vecino para que elija el nombre de pila de este bebé, que bueno, sabemos que se llama Juana, pero le dieron autorización para que lo elija al vecino? Vamos que ya terminamos, ¿eh? Último esfuerzo, el último. A ver, los padres de Juana o los padres de este bebé, ¿pueden autorizar a alguien a elegir el nombre? Bien, pueden autorizar. ¿Y una autorización verbal alcanza? Por escrito, Lorena, excelente. Verbalmente no alcanza, no puede ir el vecino diciendo Franco y Marta me autorizaron. No, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, y además pueden inscribirse también nombres aborígenes, ¿sí? O derivados de voces aborígenes autóctonas, también está establecido eso en el artículo 63. Bueno, seguimos. Apellido. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. En caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el registro. Todo esto lo dice el artículo 64. ¿Sí? ¿Qué es el apellido? El nombre de la familia con que se distingue a las personas. ¿Sí? En el 64 se establece cuál es el apellido que lleva el hijo matrimonial o el hijo extramatrimonial. ¿Sí? El hijo entonces matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. Como principio general, la filiación va a determinar el apellido. Puede ser que esa filiación sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida, por adopción. Tengan en cuenta en los casos de adopciones que la adopción simple confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los parientes, ¿sí? Hay algunas excepciones igual en el código, pero ténganlo en cuenta. El hijo extramatrimonial, con un solo vínculo filial, lleva el apellido de ese progenitor.
O sea, nace mi hijo, lo voy a anotar yo no estoy casada, no tengo pareja, o X motivo, voy, lo anoto, lleva mi apellido, ¿sí? Juana de Felice. Si la filiación de ambos padres se determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este artículo. O sea, vamos, papá y mamá a inscribirlo, podemos, o sea, se aplica como si fuera un hijo matrimonial, ¿sí? La misma regla, o sea, llevaría el primer apellido de uno de nosotros, aunque no estemos casados. Si la segunda filiación se determina después, o sea, primero lo anoto yo y el padre lo reconoce después de un año, en ese caso los padres acuerdan el orden y a falta de acuerdo el juez dispone el orden de los apellidos según el interés superior del niño. O sea, si el niño se identifica con mi apellido, por más de que el padre quiera ponerle el apellido de él, al momento de reconocerlo, va a depender del interés superior del niño y lo que decida el juez, ¿sí? Sí, Paulina, vos me preguntás, ¿puede que luego el padre lo reconozca pero no se le inscriba el apellido? Claro, en las acciones de filiación puede pasar que cuando se inicia una filiación, una madre inicia una filiación, supongamos, se logra el reconocimiento del padre y el niño quiere seguir llevando el apellido de la madre porque ya tiene 8 años, 10 años y se identifica con el apellido de la madre. Se puede inscribir en los datos del padre, obviamente, en el acta, pero puede seguir usando el apellido de la madre. Bueno, seguimos, vamos que ya terminamos. Artículo 71. Acciones de protección del nombre. Están establecidas 3 acciones de protección del nombre que las vemos en el artículo 71 y son la acción de reclamación o de reconocimiento, la de contestación o usurpación del nombre, o la acción por uso ilícito o impropio del nombre o acción de defensa del buen nombre. El portador del nombre tiene determinadas acciones para poder protegerlo de quien o lo desconoce o lo utiliza sin que le corresponda. Ya otra persona se hace llamar Paulina de Felice también. Entonces yo tengo formas para protegerlo. Tengo una acción, que es la de reclamación o de reconocimiento, que es aquella que tiene una persona a quien se le ha desconocido o negado su nombre para que se le reconozca, prohibiéndose la posterior impugnación. Se requiere, en este caso, que la persona demandada haya desconocido el nombre de quien lo porta legalmente. La acción de contestación o usurpación del nombre se da mediante, es esto que les comentaba yo, que alguien usa mi mismo nombre, ¿sí? Nombre de pila y apellido. En este caso, se habilita el portador del nombre a accionar contra quien emplea indebidamente su mismo nombre para que termine de hacer eso, para que cese con su conducta, o también cuando se utiliza un nombre ajeno para designar a terceras personas que no son sus titulares. Se está en presencia acá de una persona que se apodera o usurpa el nombre de otra. Y por último, la acción por uso ilícito o impropio del nombre o acción de defensa del buen nombre. Es el caso de que alguien utiliza el nombre de una persona para denominar alguna cosa, algún personaje ficticio o marca o producto, y esa persona o los herederos, requieren la supresión de este uso con el cual se identifica a una cosa o un personaje ficticio, porque ese comportamiento provoca al actor daño material o un daño inmaterial. O sea, estamos utilizando el nombre de otra persona para actividades ilegales, por ejemplo. No requiere dolo esta conducta. En este caso, la persona que lo está usando no lo tiene que hacer de mala fe, o sea, no es necesario que lo haga de mala fe, ¿sí? Es suficiente directamente que haya negligencia o que haya culpa, no es necesario el dolo. Seguimos
ya terminamos, ¿eh? Acá están otros de los atributos de la personalidad. Vimos el nombre, tenemos que ver el domicilio, la capacidad y el estado civil. En el caso del domicilio, vean que ahí les puse 4 domicilios distintos, pueden ser iguales, pero me refiero a los conceptos, ¿sí? El artículo 73 del Código establece la definición del domicilio real. Dice que la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Fíjense que acá en el 73 tenemos el real y el comercial, por eso el comercial no dice un artículo al lado, no les puse nada, porque dice que el real es donde tiene el lugar de su residencia principal y el profesional o el comercial lo tiene en el lugar donde desempeña su actividad, ¿sí? El domicilio legal está en el artículo 74, que dice que es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. El domicilio legal solamente lo puede establecer la ley, ¿sí? Fíjense que no admite prueba en contrario, lo dice la ley y es así. Por ejemplo, ¿cuál es el domicilio de funcionarios públicos? En el artículo 74, inciso A, se establece que los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión. Los militares, dice el inciso B, en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en el que estén prestando justamente ese servicio. Y el domicilio, bueno, después sí, hay 2 incisos más. Pasamos al domicilio especial, ya vamos terminando, lo determina el artículo 75 y dice: las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Fíjense que cuando firmamos un contrato ponemos un domicilio determinado. Puede ser que coincida con el real, puede ser que coincida con el domicilio comercial, puede ser que pongamos el domicilio del estudio jurídico que nos redactó el contrato o el de la inmobiliaria. Ponemos un domicilio especial, ¿sí? Donde van a ser válidas todas las notificaciones. Capacidad. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Esto lo dice el artículo 22 del Código. La capacidad excede la propia definición de un atributo de la persona. Es un derecho humano. Es la regla que todos somos capaces. Entonces, todo aquello que vaya en contra de esta regla va a ser una excepción, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que interpretar que la persona es capaz, salvo determinadas limitaciones. Capacidad de derecho tenemos todos, porque si no tuviéramos capacidad de derecho, seríamos muertos civiles. O sea, estaríamos negándole la existencia a la persona. Entonces, capacidad de derecho tenemos. Salvo supuestos especiales. Hay algunos casos específicos donde la ley no me da la capacidad para hacer determinado hecho, simple acto o acto jurídico. La ley, fíjense que lo dice el artículo, la ley puede privar o limitar la capacidad respecto de determinada situación especial. Por ejemplo, Marta no le puede comprar a Juana uno de los bienes que dejó Franco. ¿Por qué? Pues está prohibido por la ley. En el artículo 689, ¿sí? Hay una incapacidad de derecho. No se le permite a Marta comprar a Juana estos departamentos, ¿sí?
Y así hay un montón que van a ver en la ley, y esto lo van a ver en profundidad el tema de las incapacidades en la clase que viene, ¿sí? Que va a estar a cargo de otro profe. Después, respecto del Estado civil, podemos dar acá la definición de Zanoni, que es un doctrinario conocido, que dice que el Estado civil es la pertenencia a una familia que se expande en el conjunto de cualidades de los individuos que integran el núcleo de la familia. El Estado civil, a ver, por ejemplo, que me da el matrimonio, ¿cuál es? A ver, la última pregunta es esta. Casado, muy bien. ¿Qué otro estado civil tenemos? Soltero, viudo, divorciado. Y a ver, las relaciones parentales, ¿qué estado me dan también? Las adopciones, podemos tener vínculos por afinidad con la familia de mi cónyuge. Bien. Bueno, el estado civil, ¿qué características tiene? Tiene la universalidad, que todo emplazamiento genera un estado de familia. La correlatividad también es otro carácter. ¿Por qué? Porque por lo general generan relaciones recíprocas, padre-hijo, como ponés vos, Esteban, exactamente. Fíjate que te muestra la correlatividad, que uno es padre, el otro es hijo, si uno es hijo, el otro es padre. Y la estabilidad también, porque subsisten hasta que no se modifican. Entonces, yo estoy casada hasta que no me divorcio. ¿Bien? Bueno, terminamos. Acá les dejo de nuevo en el chat el link para hacer alguna donación si es que les sirvió la clase. No es obligatorio, como les dije, pero sí nos ayuda mucho a poder solventar todo, tanto el Zoom Premium, como la página web, como la edición de los videos, etcétera. El código comentado, si quieren, me lo piden por el mail, ¿sí? Se los mando por ahí. Igualmente, esto sí va a estar subido en el Drive, ¿sí? El PowerPoint. Y acá les dejo una frase para que sigan metiendo pilas. Gracias por quedarse un lunes hasta las 9:30 de la noche y por responder todo. Se ve que estuvieron muy atentos, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Les voy a mandar, denme un segundo, a ver, el link del caso de Artavia Murillo que les dije hoy. A ver, un segundo. Bueno, ahí les mandé, cópienlo, dos links. Uno del caso Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y después un artículo que me pareció interesante también sobre el mismo tema. Bueno, gracias, muchas gracias a todos. Nos vemos. Descansen. Chau, chau.